buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre el curso de la Introducción a la Ciencia Psicológica. Somos el grupo 1 de RNC 21434. Los integrantes del grupo somos Álvarez Pilco Sonia, Baltasar Sainz Juan Osvaldo y mi persona, Kankapa Mamani Judith. Hoy hablaremos del origen y la evolución de la psicología. En primer lugar, la palabra psicología proviene del origen griego. Psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Entonces llegaría a ser el estudio del alma humano. La psicología ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde sus raíces filosóficas hasta convertirse en una disciplina científica. Nació a partir de la filosofía, que fue la ciencia del saber, cuyo fin era entender las cosas que pensábamos y por qué las pensábamos. El origen y la evolución de la psicología. Los orígenes filosóficos de la psicología, según Platón en 427 y 347 a.C., el dualismo y las ideas innatas. Argumentó que la realidad estaba dividida en dos mundos: el mundo físico accesible a través de los sentidos y el mundo de las ciencias al que llegaba mediante el pensamiento racional. Según su teoría, el dualismo, la mente o alma era independiente del cuerpo y poseía conocimientos innatos que trascendían la experiencia sensorial. En cambio, Aristóteles, en 384 a 322 a.C., fue el enfoque empírico y el alma como función del cuerpo. Adoptó un enfoque más empírico en su obra de Ánima. Consideró que el alma no era una identidad separada, sino al contrario, sino la función vital del cuerpo. Propuso que los procesos mentales podían estudiarse a través de la observación y clasificación de fenómenos naturales, marcando un antecedente para el método científico en psicología. La transición a la era moderna, la influencia de la psicología racionalista y empirista. René Descartes, en 1596 a 1650, el dualismo cartesiano. Descartes retomó la idea del dualismo, planteando que la mente y el cuerpo eran entidades separadas que interactuaban entre sí. Su famosa frase, pienso y luego existo, posicionó a la mente como el centro del conocimiento humano, aunque sus métodos eran especulativos. Su énfasis en el razonamiento lógico y la introspección influyó en las posteriores separaciones de la psicología de la filosofía. El empirismo británico, según Luke Cam, y la mente como tabula rasa, al contrario al racionalismo cartesiano. Los filósofos empiristas como Jean-Luc y David Jean argumentaron que la mente era una hoja en blanco que se formaba a partir de experiencias sensoriales. Este enfoque destacó la importancia de la observación y la experiencia como fuente de conocimiento, abriendo el camino para la psicología adoptara un enfoque más experimental. En el siglo XIX, el nacimiento de la psicología como ciencia experimental marcó un punto de inflexión en la historia de la psicología. Los avances en la psicología, la biología, la física influyeron significativamente en su desarrollo como disciplina científica. Wilhelm Jung, en 1832 y 1920, fundador de la psicología científica y padre de la psicología, en 1879, Wilhelm Jung estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Este evento es considerado el nacimiento oficial de la psicología como ciencia. Jung utilizó
métodos experimentales para estudiar la percepción, la atención y los procesos mentales básicos sentados las bases del estructuralismo. En conclusión, la psicología pasó de ser un tema de debate filosófico a una disciplina científica, con sus propios métodos y objetivos de estudio. Este proceso fue gradual, pero la función del primer laboratorio de psicología experimental y la aparición de diferentes teorías marcaron su consolidación como ciencia. Las principales teorías psicológicas y su impacto en el estudio del comportamiento humano. Estos son modelos que buscan explicar y comprender los pensamientos y comportamientos humanos. Las principales teorías psicológicas y su impacto. En sí hay varias teorías, pero estas son las más importantes: el estructuralismo, funcionalismo, el psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, humanismo y Gestalt. El estructuralismo según Wilhelm Jung y Edward Tishner, consiste en describir cuáles son los elementos básicos y fisiológicos de la conciencia y cómo interactúan para generar los procesos mentales. El funcionalismo, según William James, en 1842 a 1910, el funcionalismo ofrecía herramientas útiles para entender el funcionalismo como resolver los problemas cotidianos, es decir, los procesos mentales ayudan a las personas a adaptarse a su entorno. El psicoanálisis. Según Sigmund Freud, en 1856 y 1939, el padre del psicoanálisis es considerado también como el padre del psicoanálisis, una teoría que explora la influencia del inconsciente en el comportamiento, sus conceptos de la estructura de la personalidad. Por ello él nos plantea el ello, el yo y el superyo, y las etapas del desarrollo psicosexual son fundamentales. En cambio, el conductivismo, según John Jackson, en 1878 y 1959, y según Snicker, en 1904 y 1990, el conductismo subraya la importancia de la investigación en elementos observables del comportamiento, la conducta. Los experimentos famosos del conductismo incluyen el experimento del pequeño Albert de Jackson y las cajas de Snicker, utilizando para estudiar el condicionamiento operandi en animales. El cognitivismo, según Jean Piaget, mediados del siglo XX. En la década de 1950, el cognitivismo emergió como una respuesta al conductivismo, retomando el interés en los procesos mentales internos como la percepción, la memoria y el razonamiento, inspirada por los avances en la computación. Esta corriente conceptualizó la mente humana como un procesador de información. El humanismo, según Carl Rogers y Abraham Maslow. Rogers desarrolló la terapia centrada en el paciente, enfatizando la importancia de la empatía, la relación terapéutica. En tanto, Abraham Maslow propuso la jerarquía de necesidades, un modelo que describe cómo las personas buscan satisfacer una serie de necesidades escalonadas, desde las básicas como alimento y seguridad hasta las superiores como la autorrealización, ¿no? Podemos encontrar aquí la famosa pirámide de Maslow. Gestalt. La psicología Gestalt se centra en la percepción y la experiencia consciente, argumentando que los seres humanos perciben los objetos como patrones, completos y unificados en lugar de cómo la suma de sus partes han influido en áreas como la percepción, el aprendizaje y la resolución de problemas. Es decir, cada teoría psicológica ha desarrollado enfoques terapéuticos específicos. Por ejemplo, el psicoanálisis ha dado lugar a la terapia de psicoanalítica, el conductivismo a la terapia de conductas, el cognitivismo a la terapia de cognitivo-conductual y el humanismo a la terapia centrada en el cliente. En conclusión,
Las diferentes corrientes y teorías psicológicas han proporcionado marcos valiosos para entender el comportamiento humano y desarrollar tratamientos efectivos. Desde el psicoanálisis hasta la psicología gestal, cada enfoque contribuyó a la evolución de la psicología como una disciplina. Con el continuo avance de la investigación y las prácticas, es probable que sigamos viendo nuevas emociones, corrientes que expandan aún más nuestro conocimiento humano. Le doy pase a continuación a mi compañera. Gracias, compañera Judith. En esta oportunidad a mí me ha tocado el tema, ¿no? Metodología de la investigación psicológica. Es una forma ordenada y lógica de hacer investigación. Se usa para observar preguntas, para probar y sacar conclusiones sobre el comportamiento humano. Observamos, ¿no? Primeramente, observamos cuál es el problema. Posteriormente hacemos una pregunta. De esa conclusión de las preguntas sacamos una hipótesis. De la hipótesis hacemos una experimentación. De la experimentación se sacan los resultados. Y finalmente salimos a una conclusión en donde tenemos los pasos. ¿Qué son los pasos, no? Los pasos del método científico en la psicología, donde tenemos 6 pasos. Primeramente, la observación. Ver algo que llama la atención. Por ejemplo, los estudiantes se distraen mucho. ¿Por qué se distraen, no? Eso tenemos que averiguar. Puede ser económico, a veces están tristes, se sienten frustrados, muchas cosas, ¿no? Pasamos al segundo paso, plantear una pregunta. ¿Por qué distraen tanto? ¿Cuál sería la causa de su distracción, no? Pasamos al tercer paso, a la hipótesis. El uso del celular en clases reduce la concentración. O también podría ser, ¿no? Que a veces se sienten tristes, frustrados, a causa de qué pueda ser. Pasamos al cuarto paso, experimento o recolección de datos. Hacer encuestas o pruebas con los estudiantes. Pasamos al quinto paso, análisis, un análisis, ver los resultados, si se comprueba o no la hipótesis. Hacer una encuesta, los resultados de las encuestas que se realiza hacia los estudiantes, ¿no? Posteriormente sacamos una conclusión, decidir si la hipótesis era correcta o no. Según a los resultados de la conclusión, sacamos y ya tenemos un resultado, cuáles son las causas que podrían afectar a los estudiantes o distraer mucho, ¿no? En el estudio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, los tipos de la investigación psicológica son dos, en donde la investigación descriptiva y la investigación experimental. La investigación descriptiva, ¿qué hace? Solo describe cómo son las cosas, mas no explica las causas. Por ejemplo, hacer una encuesta para saber cuántos estudiantes tienen ansiedad, o puede hacer no, que haya no, las familias disfuncionales, otros se deprimen. ¿Cuáles son las causas? Son muchas, son varias, ¿no? Que podríamos tomar. Pasamos a la siguiente investigación experimental. ¿Qué hace? La investigación experimental manipula una variable para ver sus efectos. En otra busca causa y efecto.
en donde, por ejemplo, ¿no? Dividimos a dos grupos de estudiantes, uno que escucha música y el otro en silencio estudia. Luego se compara su rendimiento, en donde podemos ver, ¿no? A esos estudiantes que dividimos a dos grupos, uno que en música o están alegres, son felices en un campo abierto, estudian y tienen un mejor rendimiento. En cambio, el otro grupo que a veces están obligados, a veces tienen las familias disfuncionales en donde mucho les afecta a los niños en el estudio. A veces se sienten cohibidos, no pueden estudiar y lógicamente van a tener un mal rendimiento, no van a rendir en el estudio. Con esto es todo, compañero. Gracias. Esto sería todo mi tema. Paso a mi compañero Juan. Muchas gracias. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado la ética en la investigación psicológica. Se refiere a los principios y normas que guían la conducta de los investigadores para garantizar el respeto, la seguridad y el bienestar de los participantes humanos. Estos principios buscan proteger los derechos de las personas involucradas en los estudios y asegurar la integridad científica. Siguiente diapositiva, por favor. Principios éticos fundamentales en la investigación psicológica. Consentimiento informativo. Los participantes deben ser informados sobre el propósito del estudio, los procedimientos, los posibles riesgos y beneficios, y su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias. 2. Confidencialidad y anonimato. La información personal debe mantenerse confidencial y anonimizados para proteger la identidad de los participantes. 3. No maleficencia y beneficencia. Promover el bienestar de los participantes y minimizar riesgos. 4. Justicia. Tratar a todos los participantes de forma equitativa y sin discriminación. 5. Responsabilidad profesional. El investigador debe actuar con criterio. Siguiente diapositiva, por favor. Importancia de la psicología. Protege la dignidad y los derechos humanos. Mantiene la credibilidad de la ciencia psicológica. Fomenta la confianza entre los investigadores y la sociedad. En Latinoamérica, enfrenta problemas como pobreza, violencia, desigualdad y salud mental desde un enfoque culturalmente contextualizado. Se enfoca en la transformación social, empoderamiento y trabajo con comunidades vulnerables. Apoya la educación, salud, justicia, trabajo, bienestar social desde una perspectiva integral. En el Perú, aborda temas como violencia familiar, salud mental, post-conf, discriminación étnica, pobreza y migración. La psicología contribuye a mejorar los servicios psicológicos en centros de salud, colegios y comunidades. Aporta a la comprensión de las diversas identidades culturales y lingüísticas del país. Participa en programas sociales, campañas de prevención y desarrollo humano sostenible. Siguiente diapositiva.
con esto terminamos, compañeros. Muchas gracias por la presentación y la atención brindada por las demás personas.